Hola hermanos, muy buenas tardes. Les invito a participar de esta reunión de Aposento Alto y les invito a reflexionar de la palabra de Dios en la epístola de los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16, en el cual Dios nos hace un llamado, y ese llamado es un acercamiento a Él. Los llamados de Dios tienen un propósito, tienen una promesa, y las promesas son siempre verdaderas, no tienen variación. Leamos lo que dice Hebreos 4:16. Si tienen su Biblia en su casa o en cualquier lugar, ábralo en ese versículo. Dice así la palabra del Señor: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todos sabemos que estamos viviendo en este momento de la pandemia. Estamos muy a veces desorientados, con muchos problemas, pero tenemos un Dios que nos puede ayudar y que en este momento nos llama para brindarnos su gracia, su misericordia. Y a través de la oración tenemos este medio para acudir al trono de la gracia. El trono no es un cualquier lugar, es el lugar donde habita nuestro Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios que nos dio la vida, el Dios que sustenta todas las cosas. Antes de continuar esta pequeña reflexión, les invito a ir en oración. Les invito a ir al trono, porque este es el medio para llegar al trono de la gracia, la oración. Viendo los WhatsApp, veo que hay muchas peticiones y que los hermanos mantienen la fe en nuestro Dios. Así que vamos a la oración para encontrarnos con nuestro Dios, nuestro intercesor. Como dice su palabra, nadie viene al Padre si no es por mí, por Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por encontrarnos en este lugar para rendirte adoración, para expresar nuestra gratitud a ti y también pedir por las peticiones de nuestros hermanos, que son muchos. Unos estarán en el hospital, a lo mejor en una banca, esperando ser atendidos. Otros estarán esperando una cama para su familiar, como lo decía una hermana. Mi abuelita está esperando una cama. Otros están en la entrada del pabellón para ser intervenido por su enfermedad. Otros, Señor, están en su casa esperando que tú llegues, Señor, con la misericordia, con la ayuda oportuna, con la protección que tú puedes darnos. Te pedimos que tú les ayudes. Aquellos que están en su casa, podríamos nombrarlo a todos, pero nuestra mente es incapaz de retener a veces. Pedimos, Señor, por el hermano Víctor,
que tanto tiempo has seguido, Señor, pidiendo la ayuda tuya. También te pedimos por la hermana Berta, por la esposa del hermano Ismer, y así muchos que no son tus hijos, pero necesitan de ti, que han puesto su mirada en ti. Porque ¿a quién podemos ir sino solo a ti? Ayúdanos en esta tarde para entender tu palabra en esta pequeña reflexión. Te entregamos esta petición en el nombre del Señor Jesucristo, para que tú intercedas según sea tu santa y divina voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Veamos entonces los pasos que debemos seguir para llegar al trono de la gracia y alcanzar misericordia. Para llegar y acercarnos al trono de la gracia, necesitamos una identidad. Necesitamos estar involucrados en una familia. Y esto es la familia de Dios. ¿Y cómo podemos llegar a ser familia de Dios? En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, Jesús nos señala claramente cómo podemos participar, ser de la familia de Él. Como dije anteriormente, que los propósitos de Dios y la promesa de Él son perfectas y tienen un tiempo, y ese tiempo es hoy, es en el presente. Y Él nos llama en este momento a acercarnos a Él para obtener la misericordia que tanto necesitamos en este tiempo en el cual vivimos. Y para llegar, para acercarnos al trono de la gracia, no es en cualquier lugar. Es donde vive nuestro Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Señor 3 veces santo. ¿Cuál debe ser nuestra identidad? Debemos ser hijos de Él, como lo dice el Evangelio de San Juan claramente en el capítulo 1, versículo 12. Y luego dice que debemos ser redimidos. Redimidos por su sangre, por la sangre del Cordero, en el cual lo hemos claramente identificado en la cruz del Calvario. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, vamos a ver y vamos a leerlo. En el capítulo 5, el versículo 9 dice así: cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Así es nuestro Dios.
no discrimina a nadie, a todos. Sus llamados siempre son para todos. ¿Y cuál es el propósito de llegar al trono de la gracia? El propósito de Él es para alcanzar, como dijimos anteriormente, la misericordia y la gracia. ¿Y cómo debemos llegar? Por intermedio de la oración. ¿Y qué debo tener? Si miramos la parábola del hijo pródigo, podemos ver el deseo de él para llegar a su padre. ¿Qué hizo? Tuvo una decisión genuina de llegar a su padre. Tuvo una confesión y dio el paso más importante de llegar, incluso dejando al lado su propia identidad de hijo, cuando dijo: hazme como uno de tus criados. ¡Qué humillación! Humildemente quiso llegar, pero el padre lo estaba esperando para recibirlo con gran emoción. Ese camino debemos tomar, la confesión, para llegar al trono de la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es el regalo que Dios nos dio, un regalo inmerecido. Como dice los versículos en Efesios capítulo 2, versículo 8. Y dice que somos salvos por gracia, no por méritos, no por lo que sea yo, porque, como dice Isaías, nuestra justicia es como trapo de inmundicia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es manantial, es un manantial. ¿Manantial de qué? De bendiciones espirituales que concedió Dios a los pecadores, a mí y a usted. Es un favor concedido por Dios, inmerecido. Como dice Romanos 3:23. Si usted tiene su Biblia, después puede verlo y puede analizarlo. ¿Y qué es la misericordia? Porque también dice el versículo que leímos que debemos acercarnos a Él para alcanzar misericordia. La misericordia de Dios es un atributo que solo Él lo tiene, que tiene nuestro Dios Todopoderoso. ¿Y qué genera la misericordia y la gracia? La misericordia y la gracia podemos verlo plasmado en aquel momento en que Jesús estuvo en la cruz por mí y por usted, para entregarnos vida, para salvarnos del pecado. Y la resurrección indica que por medio de la resurrección obtenemos la vida eterna. Como dice Pablo,
sin la resurrección de Jesús, vana sería nuestra fe. Estimado hermano y amigo que escuchan, les pido que se acerquen para encontrar lo que tanto buscamos: la gracia y la misericordia. Y la misericordia permanece para siempre. ¿Qué genera la misericordia? Genera energía, compasión, protección. Lo que todos buscamos hoy día, en medio de esta pandemia. Necesitamos la ayuda oportuna, y esa solo lo da nuestro Dios Todopoderoso, quien gobierna todas las cosas. Y para llegar a Él no existe una barrera. No tenemos que hacer una movilidad física, un esfuerzo físico. Solo debemos llegar a Él en una actitud de humildad, de confesión, lo que Él quiere de nosotros. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, que esta pequeña reflexión pueda mover nuestro espíritu, nuestra alma, para que nos acerquemos a ese gran trono donde vive nuestro Dios. Amén. Muy buenas tardes, hermano.